Llamar a lista. Con mucho gusto, señor presidente. Tercer llamado a lista. Honorables senadores: Amin Hernández Jaime, Andrade Serrano Hernán Francisco, Barreras Montealegre Roy Leonardo, Benedetti Villaneda Armando, Enrique Maya Eduardo, Enrique Rosero Manuel, Galán Pachón Juan Manuel, Gaviria Vélez José Obdulio, Kerlein Echeverría Roberto, López Hernández Claudia, López Maya Alexander, Morales Hoyos Vivian, Motoa Solarte Carlos Fernando, Rangel Suárez Alfredo, Rodríguez Rengifo Roosevelt, Presente. Serpa Uribe Horacio, Valencia La Serna Paloma, Barón Cotrino Germán, Vega Quiroz Doris Clemencia. Señor presidente, me permite informarle que se ha conformado quórum deliberatorio. Se instala la sesión, se abre la sesión. Muy buenos días para todos los asistentes, especialmente para los senadores. Fírmase, señor secretario, leer el orden del día. Orden del día para la sesión del martes 24 de octubre del 2017. Primero, llamado a lista de verificación del quórum. Segundo, consideración y aprobación de actas. Tercero, consideración y votación de proyectos en primer debate. Proyecto de ley 14 del 2017, Senado, por medio de la cual se fortalece la política criminal y penitenciaria en Colombia y se dictan otras disposiciones. Proyecto de acto legislativo número 2 del 2017, Senado, por medio del cual se modifican los artículos 328 y 356 de la Constitución Política de Colombia, Distrito Especial de San Miguel de Agredo de Mocoa. Proyecto de ley 30 del 2017, Senado, por medio de la cual se modifica el decreto ley 888 del 2007. Proyecto de ley 34 del 2017, Senado, por medio del cual se fortalece el ejercicio funcional de personerías municipales. Proyecto de ley 98 del 2017, Senado, por medio de la cual se convoca una Asamblea Nacional Constituyente en los términos del artículo 376 de la Constitución Política para efectuar una reforma integral y estructural a la justicia. Proyecto de ley número 255 del 2017, Senado, 090 del 2016, Cámara, por medio de la cual se modifica el artículo 1025 del Código Civil. Proyecto de ley 20 del 2017, Senado, por medio de la cual se reforma el decreto 1421 del 1993 en relación con la remuneración de los alcaldes locales y los ediles en Bogotá. Proyecto de ley 08 del 2017, Senado, por medio de la cual se crea el registro de deudores alimentarios morosos REDAM y se dictan otras disposiciones. Proyecto de acto legislativo número 3 del 2017, Senado, por medio del cual se reforma la Constitución Política de Colombia en lo relativo a la remuneración de los miembros del Congreso de la República. Proyecto de acto legislativo número 6 de 2017, Senado, por medio del cual se reduce el Congreso de la República de Colombia y se hace más eficiente el gasto público. Proyecto de ley número 62 del 2017, Senado, por medio del cual se endurecen las sanciones por la inexistencia de los congresistas y a los funcionarios. Cuarto, lo que propongan los honorables senadores. Quinto, anuncio de proyectos. Y sexto, negocios sustanciados por la presidencia.
Está leído el orden del día, señor presidente, pero lamentablemente todavía no tenemos quórum decisorio. Una vez se constituya el quórum decisorio, pondremos en consideración el orden del día y las actas. Siguiente punto del orden del día. Siguiente punto del orden del día, consideración y votación de proyectos en primer debate. Proyecto de ley número 14 del 2017, nada por medio de la cual se fortalece la política criminal penitenciaria en Colombia y se dictan otras disposiciones. Al respecto, me permito informarle, señor presidente, que en la sesión pasada se leyó la proposición. De acuerdo a la proposición número 16, fueron invitadas varias personas. Él inició su intervención el senador Manuel Enrique Rosero. También intervino el señor fiscal general de la Nación, doctor Néstor Humberto Martínez Neira. Varios senadores intervino el señor ministro de Justicia, doctor Enrique Gil Botero. Se cerró la discusión de la proposición y debido a que no se registró quórum decisorio en ese momento, se aplazó la votación de la proposición con que termina el informe para la sesión de hoy, señor presidente. Interpreto, señor secretario, de su informe que aquí dimos el debate de la proposición con que termina el informe de ponencia. Se cerró la discusión y adelantamos una votación. Y adelantamos una votación que finalmente no tenía quórum decisorio. Había lamentablemente solo 9 senadores presentes en el recinto por no tener los 10 que necesitamos para quórum decisorio. No hubo decisión tomada y tenemos pendiente la votación de la proposición de hoy, que también lamentablemente tenemos presentes 2, 4, 6 honorables senadores de 8 que se han registrado. Manuel, ¿qué hacemos? Sometemos otra vez la votación. Abrimos la votación. Cerramos. Vamos a decretar un receso de 10 minutos. Si en 10 minutos no hay quórum decisorio, levantamos la sesión. Así será, señor presidente. Señor secretario, sírvase llamar a lista para verificar el quórum. Por favor, los congresistas que están en la parte de afuera, ingresar para esta verificación del quórum. Verificar el quórum. Honorables senadores: Amin Hernández Jaime, Andrade Serrano Hernán Francisco, Barreras Montealegre Roy Leonardo, Benedetti Villaneda Armando, Enríquez Maya Eduardo, Enríquez Rosero Manuel, Galán Pachón Juan Manuel, Galán Pachón Juan Manuel, adentro, por lo listo, ya lo vi. Gaviria Vélez José Obdulio, Serlain Echeverría Roberto, López Hernández Claudia, López Maya Alexander, Morales Hoyos Vivian, Motoa Solarte Carlos Fernando, Rangel Suárez Alfredo, Rodríguez Rengifo Roosevelt, Presente. Serpa Uribe Horacio, Valencia La Serna Paloma, Barón Cotrino Germán,
Vega Quirol Doris Clemencia. Señor presidente, se ha registrado quórum decisorio. En consideración del orden del día leído, se abre la discusión, anuncio que va a cerrarse, queda cerrada. ¿Lo aprueba la comisión? Ha sido aprobado por unanimidad, señor presidente. Vamos a votar entonces, señor secretario, vamos a votar la proposición con que termina el informe de ponencia. Está cerrada esa discusión, doctor Alexander. Procedimos a la votación, la última sesión, y no fue posible avanzar porque se nos desintegró el quórum. ¿Usted va a hacer uso de la palabra para hablar de la proposición? No, para una constancia. Para una constancia. Doctor Alexander, permítame, voto la proposición y le doy el uso de la palabra para la constancia. Sírvase, secretario, a abrir el registro para votar la proposición con que termina el informe de la ponencia. Honorables senadores, pueden votar la proposición con que termina el informe del proyecto de ley número 14 del 2017 Senado, por medio de la cual se fortalece la política criminal y penitenciaria en Colombia y se dictan otras disposiciones. Faltan 6 senadores por votar de los que se han hecho presentes. Senadora Claudia López, si es tan amable y nos colabora con el voto para este proyecto. Señor presidente, si su señoría lo considera, puede cerrar la votación. Se cierra la votación, por favor anuncie el resultado. Señor presidente, la proposición con que termina el informe ha sido aprobada con el siguiente resultado: por el sí 10, por el no 0. Vamos a votar, secretario, pero permítame antes, no puedo omitir la solicitud del uso de la palabra que me pidió el doctor Alexander López para una constancia. Tiene el uso de la palabra el doctor Alexander López. Presidente, buenos días. Compañeros de la comisión, asistentes. Presidente, perdóneme que no acostumbro interrumpir la sesión, pero me parece que por la gravedad de los hechos tengo que hacerlo el día de hoy. Mira, aquí hicimos un debate hace 2 meses al ministro de Defensa, que vino después de 3 citaciones, después de una moción de observación de esta comisión. En ese debate, dentro de muchas de las cosas que se hablaron, senador Rosero, se habló de la preocupación que teníamos sobre el tema de los campesinos
sobre el tema sustitución de cultivos, y fue un debate, diríamos nosotros, muy serio y muy organizado. Yo advertía, inclusive en este debate no hablaron algunos líderes campesinos de las zonas, primero porque no hubo tiempo y segundo porque tuvimos una disertación jurídica que no permitió que ellos hablaran. Pero en ese debate advertíamos nosotros la gravedad de la situación en el departamento de Nariño, en Guaviare, en el departamento del Cauca y en otras regiones de Colombia. Y desafortunadamente ocurrieron los hechos en el municipio de Tumaco hace ya, vamos para 15 días. Fueron asesinados unos campesinos en la política, diríamos nosotros, de erradicación militar de cultivos ilícitos sin tener en cuenta las realidades de la zona y sin prever la protección de los derechos humanos de la población. Yo le he dado una queja al ministro, al señor procurador contra el ministro de Defensa por los hechos de Tumaco, porque en este debate se advirtió lo que iba a pasar en Tumaco. Hace una semana, señor presidente, estuvieron aquí en mi oficina campesinos del Guaviare. Le escribí al ministro del Interior, al ministro de Defensa, advirtiéndoles que en el Guaviare se había tomado la decisión también de erradicar. Logré una reunión en el despacho del señor ministro del Interior, donde no asistieron ni el ministro de Defensa, ni el Ministerio del Interior, el viceministro que fue comprometido, ni tampoco asistieron las autoridades del PENIS o el señor ministro del posconflicto, el doctor Pardo, ni envió funcionarios, siendo este un compromiso. Pues, ¿qué ocurrió, senador Galán? El día viernes atacaron los campesinos en el Guaviare, hay múltiples personas heridas y hay una situación de orden público muy complicada en el Guaviare, habiendo advertido previamente esta situación. Estos hechos son relativamente graves o no, hay muertos de por medio de heridos, pero hay un hecho mucho más grave. El día miércoles 8 de octubre le entregué a la asesora, la doctora Silvia, asesora del ministro de Defensa, estando el ministro de Defensa en la plenaria del Senado, una información que me entregaron campesinos en el Valle del Cauca, específicamente en el municipio de Buenaventura, donde me entregaron videos, coordenadas, imágenes de más de 15 hectáreas de cultivos de coca, a solo 2 kilómetros 800 metros de distancia de la vía al mar. Y en el documento que le entrego con los videos, imágenes, le manifiesto al ministro la preocupación por la seguridad de estos campesinos. Pues, ¿qué pasó? El ministro no hizo absolutamente nada para erradicar 15 hectáreas de coca. De esto conoce el ministro del Interior, el vicepresidente de la República, a quienes en el mes de septiembre las comunidades le informaban no solamente de las 15 hectáreas de coca, sino de 2 laboratorios donde estaba procesando cocaína a 3 kilómetros de la carretera Cisneros vía al mar, algo absolutamente previsible, evitable, manejable, y no se hizo nada. El día de ayer, señor presidente, usted es testigo de esto, en una, diríamos nosotros, condición desesperada mía, presento estos hechos ante la bancada de congresistas del Valle, presento la información, esto salió ayer en los medios nacionales, demuestro la negligencia, la irresponsabilidad del ministro de Defensa. Una de las señoras que está afectada por esta situación campesina, desplazada, porque ya hay más de 20 familias desplazadas,
habló en los medios de comunicación y hace una hora le llega una amenaza de muerte a esta señora por parte de, me imagino, los dueños de estos cultivos ilícitos. Mire, yo le digo, presidente, si algo le pasa a un campesino en esa zona, responde el ministro de Defensa por irresponsable y por incompetente. No es posible que un ministro de Defensa que tenga bajo su responsabilidad 450.000 hombres de la fuerza pública deje pasar más de 2 meses, 3 meses, y en este caso más de 17 días que le presenté personalmente la denuncia y no haya hecho absolutamente nada. ¿Para qué le piden a la ciudadanía que denuncie? ¿Para qué el ministro de Defensa le miente al país y el presidente Juan Manuel Santos le mienten al mundo? Diciendo que aquí hay una política seria de erradicación de cultivos. Cuando en la comunidad los campesinos están denunciando que en sus fincas narcotraficantes están sembrando coca y no hacen absolutamente nada. ¿Cómo es que manejan ese programa de erradicación, de sustitución? O sea, ¿cómo lo hacen? Pero miren algo grave. El día de ayer, un señor de la policía envió un documento a la comunidad, cierto señor de la Policía Nacional, un señor que se llama Mayor General José Ángel Mendoza, y le dice a la comunidad que esa zona del Valle del Cauca de Buenaventura no está dentro de las zonas priorizadas para la erradicación de cultivos ilícitos. Un mayor general de la policía le contesta a la comunidad y le dice, esa zona de Buenaventura no está priorizada para la erradicación de cultivos. La pregunta que yo me hago es, ¿esto es un consentimiento con la ilegalidad de este país por parte de funcionarios del Estado? En este caso, de un mayor general, José Ángel Mendoza, que le dice a la comunidad esto. Pero me imagino yo que muy diligente el ministro de Defensa, después de 17 días, me contesta la solicitud que yo le hice, y me dice el día de ayer en horas de la tarde el señor ministro de Defensa que le ha dado traslado, ojo, senadora Claudia López, después de 17 días de haber puesto yo la denuncia, haberle entregado coordenadas, haberle entregado la foto aérea, haberle entregado los videos, haberle entregado las imágenes con los laboratorios, después de 17 días le he dado traslado y he comisionado a alguien de la policía del Valle del Cauca para que actúe. Yo digo, si así es que están combatiendo el narcotráfico y los cultivos ilícitos en este país, pues bueno, vamos muy bien. Yo quiero dejar esta constancia el día de hoy, señor presidente, porque estoy radicando hoy en Secretaría una proposición para un nuevo debate de control político, y yo quiero que este debate lo hagamos con urgencia, para que evaluemos, senador Rosero, con pruebas lo que pasó en Tumaco y lo que está pasando en Tumaco, para que evaluemos lo que está pasando en el Guaviare, para que evaluemos lo que está pasando en el Cauca, lo que está pasando en el Valle del Cauca. Hace 2 días, honorables senadores y senadoras, asesinaron a un soldado, narcotraficante o disidentes de las FARC. Yo no voy a caer en ese jueguito de que son disidentes y que son narcotraficantes, porque finalmente de lo que se trata es que hace 2 días asesinaron a un soldado a 15 minutos de Cali, en el municipio de Jamundí. Y ayer lo vimos todo en las imágenes, un grupo de narcotraficantes recuperó 300 kilos de cocaína que había sido incautado por la Fiscalía, y la policía lo volvió nuevamente y lo rescató, podríamos decirlo, y rescató también a los narcotraficantes que habían sido capturados por la policía en orden de la Fiscalía en el departamento del Cauca. Eso sucedió ayer. La pregunta que yo me hago es, ¿qué está pasando en este país? A nosotros nos dijeron que cuando se firmaran los acuerdos con las FARC, la guerra se iba a acabar en este país. Y nos dijeron también, y fue uno de los temas en los cuales yo más insistí, ¿qué va a pasar con las zonas que dejan las FARC
¿Qué va a pasar con los territorios donde se sembraba coca? Pues mira, aquí está pasando lo peor de lo peor. Y es que narcotraficantes están asesinando a nuestros soldados, ya los están enfrentando. Y lo que ocurrió ayer, los narcotraficantes recuperaron 300 kilos de coca en el departamento del Cauca, y además de eso recuperaron a las 4 o 5 personas que habían sido capturadas por la policía y que en ese momento iban con la comisión de la Fiscalía. Yo, señor presidente, esta constancia la dejo primero y voy a radicar la proposición y le solicito a la comisión con el mayor respeto que me apoye en esta proposición para que el Estado colombiano, el cabeza de Juan Manuel Santos, les den todas las garantías a esas comunidades en ese territorio de Buenaventura. Esta amenaza es muy fuerte y la amenaza dice lo siguiente contra la señora campesina que hizo la denuncia. Le dicen una grosería zapa, por eso es que se mueren, y después dicen la familia que no se metía con nadie. Si lo matan por sapos, esa señora debe pensar que tiene hijos y que pueden quedar solos. Yo lo que digo es que uno no debe meterse en nada. Si uno anda derecho, nada le pasa. ¿Sí? Es la amenaza directa a esta señora. Entonces voy a presentar una proposición para que esta comisión le solicite al presidente Juan Manuel Santos y al incompetente ministro de Defensa que le garantice a esa población campesina toda la seguridad que requieran en la zona, a efectos de que no vayan a tomar represalias contra ellos, en primer lugar. Y segundo, presidente, yo quiero solicitar también que se tomen medidas en mi caso, porque creo que este tipo de amenazas, este tipo de acciones, las estamos recibiendo por la falta de actuación del Estado y la incompetencia, en este caso, del ministro de Defensa. Claro, si nosotros salimos a dar la cara, pues es obvio que nos vamos a tener repercusiones. ¿Y por qué tenemos que salir a dar la cara? Pues porque el Estado no funciona, porque tenemos un ministro de Defensa que le apuesta a métodos absolutamente violatorios de los derechos humanos, como ha ocurrido en Guaviare, como ha ocurrido en Nariño y como está ocurriendo en otras zonas del país. Así que, señor presidente, quiero solicitar todas las garantías para esta comunidad en el municipio o en el Distrito Especial de Buenaventura, que no le pasen nada a estos campesinos y que se actúe en consecuencia, señor presidente, tomando las acciones que se tengan que tomar allá. Muchas gracias. Se abre la discusión del articulado. Sírvase, señor secretario, indicarnos cuáles artículos tienen proposición. Sí, señor presidente. Hay 15 artículos que tienen proposición. En consecuencia, hay 159 artículos sin proposición del pliego de modificaciones formulado por el honorable senador ponente Manuel Enrique Rosero. Se abre la discusión del articulado que no tiene proposición. Tiene el uso de la palabra el señor ponente, el doctor Manuel Enríquez. Muchas gracias, señor presidente. Con un saludo a los honorables senadores miembros de esta comisión y por supuesto al señor ministro de Justicia, que nos ha venido acompañando a lo largo de la presentación y la discusión que se ha venido haciendo de esta importante iniciativa. Quería muy brevemente, señor presidente, primero agradecer la compañía en el día de hoy para poder evacuar este proyecto. Decirle, aquí hemos escuchado tanto al gobierno en cabeza del señor ministro, el señor viceministro también nos ha acompañado en las sesiones anteriores, lo propio el señor fiscal general de la Nación, que tengo que decirlo en el día de hoy, nos ha apoyado mucho, nos ha ayudado en la clarificación de muchas de estas normas, nos había quedado de acompañar en el día de hoy, pero está en un evento de rendición de cuentas en la Cámara de Comercio y por esa razón pues no nos ha podido acompañar.
Hemos escuchado igualmente a distinguidos académicos que aquí intervinieron, lo propio pues, a los honorables miembros de la Comisión Primera del Senado de la República, que intervino el senador José Obdulio Gaviria, el senador Alfredo Rangel. Aquí tenemos una proposición que tiene todo el sentido, pues y vamos a acogerla. La senadora Claudia López ha intervenido igualmente presentando muchas observaciones y unas proposiciones, las cuales han sido acogidas por la ponencia y igualmente por el gobierno. La senadora Doris Vega también nos ha presentado unas proposiciones, 3 proposiciones concretamente. Creemos que no tenemos inconveniente en acoger 2 de ellas, o una tercera tenemos algunas dudas todavía, y quisiera pedirle a la senadora Doris Vega, que tanto nos acompaña en esta comisión, que si pudiéramos dejarla como constancia, y vamos a seguirla revisando y con el compromiso que en la ponencia para segundo debate que llevaremos a la plenaria del Senado tomaremos una definición, pero antes vamos igualmente a tener una conversación y un análisis con usted. El senador Germán Barón igualmente pues ha hecho unas observaciones muy juiciosas con respecto a la totalidad del proyecto. Hemos acogido varias de esas propuestas, otras creemos que todavía no hemos definido exactamente, pero también igualmente quedaría el compromiso de seguirlas revisando, porque tanto con el equipo del gobierno como con el equipo de la Fiscalía y otros asesores hemos venido trabajando todo este tiempo. El senador Alexander López nos ha radicado en la mañana de hoy unas proposiciones, pero senadora Alexander López, estas proposiciones precisamente son a las cuales habíamos llegado a un consenso, tanto con el gobierno como con la Fiscalía, precisamente en sentido contrario. Sin embargo, han sido varias horas de discusión con estas proposiciones, y repito, habíamos pensado en aprobarlas en otro sentido. Sin embargo, senador López, en aras de que estamos también con el tiempo ya muy escaso para sacar adelante estos proyectos, yo quisiera, si usted así lo tiene a bien, que nos permitiera aprobar el proyecto con las proposiciones que han sido acogidas, dejar este tema para hacerle una nueva revisión, hacerle un nuevo análisis, y tenga la seguridad que de aquí a mañana o pasado nos reuniremos con usted para decirle finalmente cuáles debemos llevar a la plenaria y cuáles definitivamente no se podría. Entonces, hacerle un nuevo estudio, porque la verdad ya lo habíamos estudiado. Entonces, de tal manera que, señor presidente, si los honorables senadores proponentes así lo tienen a bien, el señor fiscal nos ha hecho llegar también en la mañana de hoy unas proposiciones, revisando así, como se diría, vuelo de pájaro. No tendríamos inconveniente con 2 de ellas, pues, pero hay que decir, el fiscal ha estado aquí muy pendiente en todos los debates, explicando las razones de las objeciones con respecto a algunos temas, de las modificaciones. Pues la gran mayoría de sus observaciones han sido acogidas y están ya plasmadas en estas modificaciones. Entonces, igualmente quisiéramos, como hoy no está el señor fiscal, quisiéramos que nos permitieran acoger 2 de ellas y las otras dejarlas también como constancia, para que las revisemos en el transcurso de esta misma semana, y con la seguridad que serán tenidas en cuenta antes de rendir la ponencia para segundo debate. Con esas observaciones, señor presidente, yo quisiera pedirle a usted que nos permitiera aprobar los artículos que no tienen proposiciones, que no tienen ninguna objeciones,
y seguidamente dejar los artículos que tienen modificaciones, cuyas de ellas han sido acogidas, señor presidente. Vamos a proceder de la siguiente manera. Sigue la discusión sobre 159 artículos que no tienen proposición. Una vez aprobemos esos artículos, abrimos el debate sobre los artículos que tienen proposiciones. Usted mismo, señor ponente, nos indicará cuáles proposiciones y sobre cuáles artículos han sido acogidas las mismas e igualmente nos indicará sobre cuáles artículos quedan proposiciones, o mejor, proposiciones que van a quedarse como constancias para el segundo debate. Entonces sigue la discusión sobre los artículos que no tienen proposición. Sobre los artículos que no tienen proposición, anuncio que va a cerrarse. Queda cerrada, secretario. Perdón. Acaban de radicar una proposición. ¿De quién? 158 artículos al artículo. ¿Sobre cuál artículo? Al artículo 161, presidente. Entonces serían 158 artículos sin proposición en el texto del pliego de modificación. Se excluye entonces el artículo 161. Así es, presidente. Entonces, usted disponga. Doctor Alexander López. Sí, presidente, solamente una claridad al ponente. Las proposiciones yo no las radiqué hoy. Creo que el secretario puede dar fe de que desde la semana pasada radiqué unas proposiciones. Doctor Rosero, desde la semana pasada fueron radicadas mis proposiciones, no hoy. Sí, desde la semana pasada. Y hay otro artículo, creo que es el 27, que tiene que ver con la competencia que se le traslada a los municipios, a los departamentos, a las entidades territoriales, de avanzar en la construcción de nuevas cárceles. Yo creo que ese artículo se ha retirado, creo que ese artículo tiene proposición, se ha retirado, y podamos entonces revisar ese artículo como tal, señor ponente y señor presidente. Se excluye de los 158 artículos el artículo 27 al que ha hecho referencia el doctor Alexander López. Quedan entonces 157 artículos sin proposición. Le voy a pedir, secretario, para mayor claridad en esta votación, dígame cuáles son los artículos que tienen proposición y procedemos a votar los 157 restantes. Sí, señor presidente. Tienen proposición el artículo 12, el artículo 20, 22, 27, 29, el 27 con la proposición que ha radicado el senador Alexander, que aún no ha sido radicada pero queda excluido, el 53, 54, 63, 100, 109, 110, 111, 116, 117, 128, 153, 161, esos son, señor presidente, los artículos que tienen proposición. Sigue en consideración entonces el grupo de artículos que no tiene proposición. Anuncio que va a cerrarse, la discusión queda cerrada. Sírvase, secretario, abrir el registro. Pueden votar, honorables senadores, los 157 artículos en el texto del pliego de modificaciones. Señor presidente, si su señoría lo considera, puede cerrar la votación. Se cierra la votación, secretario anuncia el resultado. Señor presidente, el articulado
anunciado por la Secretaría. Los 157 artículos han sido aprobados con el siguiente resultado: por el sí 12, por el no 0. Se abre la discusión sobre los artículos que tienen proposición. Tiene el uso de la palabra el señor ponente, doctor Manuel Enríquez. Muy bien, señor presidente. Entonces, yo le solicitaría, señor presidente y honorables senadores, que se aprueben con las proposiciones que han sido presentadas y acogidas por la ponencia, la del artículo 20, presentada por la senadora Doris Clemencia Vega, la del artículo 29, presentada por la senadora Claudia López, 53, igualmente con la solicitud presentada por la senadora Claudia López, que ha sido acogida. Doctor Manuel, hay una del senador Alexander López también para el 53. Bueno, entonces, ya, perfecto. Acogeríamos igualmente la 109, presentada por el señor fiscal general, la del senador Rangel, perdón, la del senador Rangel, sí. La 128, y la 172 del señor fiscal general de la Nación. 128, la de la senadora Doris. Sí, 128, sí, de la senadora Doris Clemencia, 29, 53, 172, un artículo nuevo que ha sido presentado. Esos artículos le rogaría, señor presidente, que sean sometidos a votación y dejaríamos para una tercera votación el 161, la proposición ¿ese se acoge? También el 161. Se acoge esa proposición del señor fiscal general. Bueno, vamos a proceder de la siguiente manera. Vamos a abrir la discusión sobre los artículos a los que ha hecho referencia el señor ponente y sus respectivas proposiciones. Para mayor claridad, señor ponente, para mayor seguridad de este debate, voy a pedirle al secretario se sirva a leer las correspondientes proposiciones. Tiene el uso de la palabra el señor secretario para leer las proposiciones de los artículos a los que ha hecho referencia el señor ponente del proyecto. Artículo 20, modifíquese el artículo 20. El artículo 68A, pero modifíquese, artículo 20, modifica el artículo 68A de la ley 599 del 2000, modificado por el artículo 32 de la ley 1709 de 2014, el cual quedará así: régimen especial para subrogados y permisos penitenciarios. No se considera la prisión domiciliaria como sustitutiva de la prisión. La pena sustitutiva de prestación de servicios de utilidad pública ni suspensión de la ejecución de la pena, consagrada en el artículo 38B, 38H y 63 del Código Penal, cuando la persona haya sido condenada por delito doloso entre los 5 años anteriores a la comisión de la conducta punible por la cual se sanciona, a menos que el juez considere que sus antecedentes personales, sociales, familiares son indicativos que no es necesario la ejecución de la pena en el establecimiento de reclusión. Tampoco se concederán estas medidas sustitutivas a quienes sean condenados por los delitos de apología al genocidio. Código Penal CP 102, homicidio agravado en servicio. ¿Esto es qué? ¿Código Penal o Constitución Político? Código Penal 104, numeral 6, feminicidio. Código Penal 104A, lesiones personales dolosas por pérdida
anatómica o funcional de un órgano o miembro, Código Penal 116, despojo en campo de batalla, Código Penal 151, represalias, Código Penal 158, secuestro simple, Código Penal 168, violación ilícita de comunicaciones o correspondencia de carácter oficial, Código Penal 196, acoso sexual, Código Penal 216A, violencia intrafamiliar agravada, Código Penal 229, inciso 2, hurto calificado, Código Penal 240, extorsión, Código Penal 244, estafa cuando recaiga sobre bienes pertenecientes a empresas o instituciones en que el Estado tenga la totalidad o la mayor parte, o recibidos a cualquier título de este que recaiga sobre los bienes del Estado y su cuantía se encuentre entre los 10 y 50 salarios mínimos legales mensuales vigentes, Código Penal 246, abuso de confianza calificada cuando recaiga sobre bienes pertenecientes a empresas o instituciones que el Estado tenga la totalidad o la mayor parte o recibidos a cualquier título de este que recaigan sobre los bienes del Estado y su cuantía se encuentra entre 10 y 50 salarios mínimos legales mensuales vigentes, Código Penal 246, Código Penal 250, numeral tercero, usurpación de inmuebles agravado cuando se desarrolla acciones jurídicas induciendo a error o con la complicidad, favorecimiento o autoría de la autoridad notarial o del registro de instrumentos públicos, Código Penal 261, inciso segundo, falsificación de moneda nacional o extranjera, Código Penal 273, exportación o importación ficticia, Código Penal 310, evasión fiscal, Código Penal 303, contrabando agravado, Código Penal 319, inciso tercero, contrabando de hidrocarburos y sus derivados, Código Penal 319.1, apoderamiento de hidrocarburos, sus derivados, biocombustibles o mezclas que los contengan, Código Penal 327A, empleo o lanzamiento de sustancias u objetos peligrosos con fines terroristas, Código Penal 359A, inciso segundo, conservación o financiación de plantaciones contemplado en el inciso 1, artículo 375, suministro menor, Código Penal 381, porte de sustancias, Código Penal 339, peculado entre 10 y 15 salarios mínimos legales mensuales vigentes, Código Penal 397 y 399A, exceptuando las modalidades culposas, omisión de agente retenedor o recaudador en igual cuantía, Código Penal 4.2, violación del régimen legal o constitucional de inhabilidades, incompatibilidades, Código Penal 408, tráfico de influencias de particular, Código Penal 411A, revelación de secretos, Código Penal 418, perturbación de actos oficiales, Código Penal 430, espionaje, Código Penal 463. En el caso de los delitos anunciados en el sitio anterior, los subrogados penales contemplados en el artículo 38G y 64 del Código Penal solamente procederán cuando la persona haya cumplido un 5% adicional de la pena que el requerido en esas normas. Los permisos penitenciarios contemplados en el artículo 146 y siguiente del Código Penitenciario y Carcelario solo se podrán otorgar aumentándoles el 10% del tiempo exigido de cumplimiento de la pena para su concesión. Parágrafo. Lo dispuesto en este artículo no se aplicará respecto a la sustitución de la atención preventiva y de la sustitución de la ejecución de la pena en los eventos contemplados en los numerales 2, 3, 4, 5 del artículo 314 de la Ley 906 del 2004, Doris Clemencia Vega. El artículo 29 de la senadora Claudia López, elimínese el artículo 29 del proyecto de ley 14 del 2017 Senado. El artículo 53. Pero ¿cuál hay que leer? El de Claudia López, porque el de Alexander López no dijo nada. El artículo 53 formulado por la senadora Claudia López dice, adición, artículo 53, adiciones, un artículo 146A a la ley 65 del 93, el cual quedará así, artículo 146A, permiso de salida por hasta 12 horas con fines educativos, recreativos y culturales, con el objeto de promover el acercamiento de las personas privadas de la libertad de la cultura, los valores ciudadanos y las actividades recreativas y deportivas. El director del establecimiento, previa solicitud del coordinador del área de atención y tratamiento del establecimiento, autorizará permisos de salida por hasta 12 horas a personas privadas de la libertad con el acompañamiento de personas de custodia y vigilancia siempre que se cumplan con los siguientes requisitos. 1. Que la persona haya cumplido una quinta parte de la condena. 2. Que la actividad haga parte de los programas de tratamiento que imparte el establecimiento y no resulte perjudicial dentro del proceso de tratamiento penitenciario. 3. Que no se le haya impuesto sanción por falta disciplinaria grave. 4.
incumplir con los requisitos contemplados en el numeral 2, 3 y 4 del artículo 147 de este Código. Parágrafo 1. Para dar viabilidad al contenido de esta norma dentro de los 6 meses posterior a la expedición de esta ley, el Gobierno Nacional, por intermedio del IMPEC, junto con el Ministerio de Justicia y del Derecho, con Deportes y el Ministerio de Cultura, reglamentará la implementación de estas medidas a nivel nacional. Parágrafo. Este permiso podrá otorgarse una vez al mes. Claudia López. El artículo 109. Adiciones el numeral, un numeral al artículo, a la ley 599 del 2000 en el capítulo único del título 14 del libro segundo del siguiente tenor. Artículo 396A. Intervención indebida en política. El servidor público que ejerza jurisdicción, autoridad civil o política, cargo de dirección administrativa o que se desempeñe en los órganos judicial, electoral, de control, que utilice su poder para favorecer o perjudicar electoralmente a un candidato, partido o movimiento político, incurrirá en multa y pérdida del empleo o cargo público. Se exceptúan de lo dispuesto en el inciso anterior los miembros de las corporaciones públicas de elección popular. Alfredo Rangel Suárez. El artículo 128 de la senadora Ori dice: modifique el parágrafo del artículo 128 de la ley 14 del 2007, Senado. Parágrafo: no será necesario querella para iniciar la acción penal respecto del caso de la fragancia en los cuales el sujeto pasivo sea menor de edad, adulto mayor, inimputable o se refiera a presuntas conductas punibles de violencia contra la mujer. En consecuencia, se considerará el artículo 128 con el parágrafo adicional de la senadora Claudia López. El artículo 161. Modifique el artículo 441 de la ley 599 del 2000, modificada por el artículo 18 de la ley 1121 del 2006, cual quedará así. Artículo 141, omisión de denuncia de particulares. El que teniendo conocimiento de la comisión de un delito, de genocidio, desplazamiento forzado, tortura, desaparición forzada, homicidio, feminicidio, secuestro simple, secuestro extorsivo, extorsión, narcotráfico, tráfico de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas, terrorismo, financiación del terrorismo y administración de recursos relacionados con la actividad terrorista, enriquecimiento ilícito, testaferrato, lavado de activos, delito contra la administración pública contemplado en el título 15, capítulo 1 al 7º de este libro, y cualquiera de las conductas contempladas en el título 2 y en el capítulo 4 del título 4 de este libro, de este último caso, cuando el sujeto pasivo sea un menor de edad, omitiere sin justa causa informar de ello en forma inmediata a la autoridad, incorrerá en prisión de 3 a 8 años. Artículo nuevo, firmado por el doctor Manuel Enrique. Adiciones el numeral 7º al artículo 74 de la ley 65 del 93, modificado por el artículo 52 de la ley 709 del 2014, el cual queda así: la Fiscalía General de la Nación, a través de sus delegados. Señor presidente, están leídas las proposiciones radicadas respecto a los proyectos que su señoría sometió a consideración. Artículos 20, 29, 53, 109, 128, 161 y el artículo nuevo. En consideración los artículos y las proposiciones leídas, se abre la discusión. Anuncio que va a cerrarse, queda cerrada. Sirvas, me va a pedir el uso de la palabra la doctora Doris Vega. Gracias, presidente. Solamente quería referirme a dos de las proposiciones, la una sobre el artículo 20. En el sentido de lo que estoy diciendo acá es que se incluya el delito de feminicidio dentro de este artículo 20, que trata sobre el régimen de subrogados y permisos penitenciarios. Esto, doctora Claudia, con el fin de evitar que las personas que cometan delitos contra las mujeres puedan acceder a beneficios de la prisión domiciliaria o la pena sustitutiva, de prestación de servicios de utilidad pública y la suspensión de las penas. En síntesis es incluir el delito de feminicidio en este artículo 20. Y por otro lado,
en el artículo 128, exactamente es incluir o adicionar más bien al parágrafo 128 que se refiere a las conductas punibles, es incluir en caso donde el sujeto pasivo sea un adulto mayor. Es en concreto las dos proposiciones que presenté sobre estos dos artículos. Gracias, señor presidente. Sigue la discusión, anuncio que va a cerrarse, queda cerrada. Sírvase a abrir el registro, señor secretario. Pueden votar, honorables senadores, por favor, pónganme en la pantalla la votación. Pueden votar, honorables senadores. Señor presidente, su señoría lo considera que cerrar la votación. Se cierra la votación, anuncia el resultado. Señor presidente, los artículos 20, 29, 53, 109, 128, 161 del artículo nuevo, como fue leído por la Secretaría con las modificaciones, ha sido aprobado con el siguiente resultado: por el sí 12, por el no 0. Señor ponente, doctor Enríquez, indíquenos qué otros artículos debemos poner en consideración. Gracias, señor presidente. Yo le rogaría que sometiéramos a votación los artículos que quedan pendientes, a pesar de que muchos de ellos tienen constancias, y como lo decíamos anteriormente, les pediría a los autores que los dejáramos como constancia, entre otras cosas porque algunos de esos artículos ya habíamos logrado un consenso y hay que volver a revisarlos, pero en este proyecto hemos venido trabajando de la mano no solamente con el gobierno, el señor ministro de Justicia y su equipo como autores de la iniciativa, sino también con el señor fiscal general de la Nación, con sus asesores y también con el Consejo de Política Criminal, que es fundamental porque este proyecto tiene el aval del Consejo de Política Criminal. En este proyecto se ha venido trabajando hace unos 2 años. Entonces yo quisiera pedirle que esas proposiciones las dejáramos como constancia, con el compromiso de sentarnos esta misma semana a revisarlos y llevaríamos las posibles modificaciones en la ponencia para segundo debate, que serían los artículos 12 con constancia del senador Alexander López, el 22 igualmente del senador Alexander López, el 53 del senador Alexander López, 54 igualmente, y el 63. El 27 también del senador Alexander López, perfecto. Y los artículos
11 con constancia del señor fiscal, el 3... Ya se votó. Ah, bueno. Entonces, pero quedamos en el acta para volverlo a revisar. El 13, constancia del señor fiscal, 17 del señor fiscal, 19 del señor fiscal, 26 del señor fiscal, 52 del señor fiscal, 54 del senador Alfredo Rangel, 57 del señor fiscal, 63 del senador Alfredo Rangel, 100 de la senadora Doris Vega, 110 del senador Alfredo Rangel, 111 del senador Alfredo Rangel, 145 del señor fiscal, 146 del señor fiscal, 149 del señor fiscal, 150 del señor fiscal, 151 del señor fiscal, 152 del señor fiscal y 161 del señor fiscal, 171 del señor fiscal y 172. Esas serían las constancias, en síntesis, del senador Alexander López, del senador Alfredo Rangel, del señor fiscal y una de la senadora Doris Vega. Y eso sería la totalidad del articulado, que si lo tienen a bien, repito, lo podríamos someter a votación como vienen en la ponencia, con el compromiso de que esta misma semana nos sentamos a revisar todas y cada una de las constancias que han sido radicadas. Sírvase, secretario, indicarle a la comisión cuáles son los artículos que vamos a someter a consideración, que como ha sido advertido por el señor ponente, se van a dejar como constancia las proposiciones que fueron radicadas en la Secretaría. Sí, señor presidente. En el texto del pliego de modificaciones se va a someter a votación el artículo 12, artículo 22, artículo 27, artículo 54, artículo 63, artículo 100, artículo 110, artículo 111, artículo 116, artículo 117, artículo 153. Esos son los artículos en los cuales las proposiciones que fueron radicadas en la Secretaría quedarán como constancia y publicadas en el acta de la sesión de hoy, señor presidente. En consideración los artículos leídos, se abre la discusión. Tiene el uso de la palabra el doctor Alfredo Rangel. Gracias, presidente. Efectivamente, acojo la propuesta del ponente, doctor Manuel Enríquez, para que las siguientes proposiciones de mi autoría queden como constancias y sean analizadas para la próxima, en la sesión plenaria por el grupo ponente. En primer lugar, el artículo 110 trata de que la violación de domicilio se convierta en un delito penal, al contrario de lo que trae el proyecto, que es excluirlo del Código Penal y dejarlo simplemente como una falta de policía. Y se propone que la violación de domicilio quede con una prisión de 6 a 24 meses y multa, y si la conducta de violación de domicilio se ejecutare con violencia o intimidación, la pena de prisión podría ser de 1 a 4 años. Esto está inspirado en el Código Penal español. Esta es la pena en España para ese tipo de conducta. De otro lado, se propone también en el artículo 153 que los agravantes para los delitos de narcotráfico que se mencionan en ese artículo dupliquen la pena y no simplemente la aumenten en una tercera parte como está sugerido en el proyecto. Me parece que un mensaje claro de política criminal en este momento en que el narcotráfico está campeando en el país, pues debe ser un castigo mucho más contundente para estos delitos de narcotráfico con los agravantes que están allí mencionados. Y finalmente,
para que el delito de la conducta de los disparos al aire no sean excluidas, despenalizadas, sino se le mantenga la pena, o sea, el castigo penal, castigo de cárcel, para esa conducta irresponsable que tantas víctimas, muertos y heridos causa en el país, a lo largo y ancho del país, sobre todo en los días de fiesta, en los días de jolgorio popular. Eso serían las proposiciones que retiro para que queden como constancia, señor presidente, y sean analizadas por el ponente para ser estudiadas en la plenaria. Gracias, presidente. Sigue la discusión de los artículos leídos. Anuncio que va a cerrarse. Queda el doctor Alexander López. Presidente, gracias. Yo quiero dejar la constancia, o sea, estos 5 artículos que vamos a dar como constancia, senador Rosero, pues tienen que ver con las garantías que tienen que ver los internos en las cárceles. O sea, realmente el proyecto inicial trae unos mecanismos de protección a los internos y muchas de estas proposiciones han limitado esos derechos de los internos. Y obviamente no se trata de desmejorar la condición de los internos, todo lo contrario. Lo dije desde un principio, este es un proyecto que desde el punto de vista judicial es importante, senador Rosero, pero desde el punto de vista de la situación de los internos en las cárceles de Colombia, pues obviamente no se avanza en lo que uno quisiera. Y a propósito de eso, una de las proposiciones busca 2 situaciones de fondo. Lo primero es que no avancemos en un proceso de privatización de nuestro sistema carcelario, independiente de los hechos de corrupción en los que se han visto inmersos los manejos en las cárceles, inclusive la contratación de nuevas cárceles en el país, que ese va a ser un gran escándalo nacional en los próximos días, sino que debemos propender en una política integral penitenciaria por lograr que la condición humana de los internos en estas cárceles, independiente del delito que hayan cometido, signifique una garantía de sus derechos humanos y signifique además que en las condiciones de infierno en que están la mayoría de los internos de este país en las cárceles, pues obviamente no se les haga más gravosa la situación. Entonces, estas 5 proposiciones, senador Rosero y señor ministro, con todo gusto vamos a dejarlas como constancia. Estamos de acuerdo en que la comisión se conforme esta misma semana y podamos entonces avanzar en que parte de los elementos que pues he querido pasar aquí de manera rápida puedan entonces ser incluidos en la ponencia hacia la plenaria del Senado y podamos entonces exponer nosotros nuestros puntos de vista en cada uno de los artículos que a nuestro juicio agravan aún más la condición de los internos. Era básicamente eso, con ese compromiso, señor presidente. Sigue la discusión de los artículos leídos. Anuncio que va a cerrarse, queda cerrada. Sírvase, secretario, a abrir el registro para votar. Pueden votar, honorables senadores, el artículo 12, 22, 27, 54, 63, 100, 110, 111, 116, 117 y 153, como viene en el pliego de modificaciones. Por favor, póngame en la pantalla la votación para darnos cuenta que van 4 senadores por votar, que faltan 8 senadores por votar. Faltan 6 senadores por votar. Le rogamos el favor al senador Roy Barreras nos colabore con su voto. Faltan 4 senadores por votar. Senadora Claudia López, si es tan amable y nos colabora con su voto. Faltan por votar la senadora Claudia López y el senador Roy Barreras para que pueda cerrar la votación, señor presidente. Señor presidente, y la señoría lo considera, puede cerrar la votación.
Se cierra la votación, anuncia el resultado. Señor presidente, los artículos 12, 22, 27, 54, 63, 100, 110, 111, 116, 117 y 153, como están en el pliego de modificaciones, han sido aprobados con el siguiente resultado: por el sí 12, por el no 0. Señor presidente, hay una proposición dejada por el representante Víctor Javier Correa y el senador Manuel Enrique Rosero que queda como constancia. ¿Sobre qué artículo? Sobre un artículo nuevo, señor presidente. Queda como constancia. Tiene el uso de la palabra el doctor Manuel Enríquez. Gracias, señor presidente. Muy brevemente, el honorable representante Víctor Javier Correa nos ha venido acompañando desde hace mucho tiempo en todo este tema de la problemática de las cárceles en el país. Nos trae un artículo nuevo y repito nuevamente, este proyecto pues ha sido bien estudiado y analizado con el gobierno, con la Fiscalía y con el Consejo de Política Criminal. Entonces yo lo que pido es dejarlo como constancia para revisarlo y llevarlo a la plenaria en segundo debate, de tal manera que esa sería la totalidad del articulado, señor presidente. Así se hará, señor ponente. Por favor, señor secretario, sírvase leer el título. Vamos a votar el título y la pregunta es si la comisión quiere que este proyecto sea ley de la República. Título: por medio de la cual se fortalece la política criminal y penitenciaria en Colombia y se dictan otras disposiciones. Dale el título, señor presidente. En consideración el título leído y la pregunta de si quiere esta comisión de que este proyecto sea ley de la República. Se abre la discusión. Anuncio que va a cerrarse, queda cerrada. Sírvase a abrir el registro. Pues, Lucena, todavía no está abierto el registro. Ya pueden votar, honorables senadores, el título y la pregunta. Faltan 12 senadores por votar. Faltan 11. Honorables senadores, pueden votar el título y la pregunta. Ponente, que es tan amable y nos colabora con su voto. El doctor Juan Manuel Galán, que es tan amable y colabora con su voto para aprobar este proyecto. Señor presidente, y su señoría lo considera que cerrar la votación. Se cierra la votación, por favor anuncie el resultado. Señor presidente, el título de la pregunta ha sido aprobado con el siguiente resultado: por el sí 12 y por el no 0. Se designa como ponente al doctor Manuel Enríquez para la presentación de la ponencia para el siguiente debate con un término de 15 días. Anuncia el proyecto. Anuncie proyecto, señor secretario. Por disposición. Espérate, secretario. Vamos a darle el uso de la palabra al señor ministro. Un segundo. Señor presidente, honorables senadores, quiero dar mis agradecimientos, expresar que la importancia de este proyecto salta a la vista. Prueba de ello es, digamos, luego de las observaciones y del debate que se ha hecho, cómo hay un ánimo constructivo muy importante que responde a los cuestionamientos que había hecho los senadores en el sentido de tener una política criminal fuerte y una política penitenciaria más humanista. Tomo las palabras del honorable senador Alexander en el sentido de que tenemos que construir una política carcelaria y penitenciaria humanista y que comprenda y se sujete no solamente a los estándares de la Corte Internacional, de la Corte Interamericana, sino a la Corte Constitucional, como también a lo que son conocidas como las reglas de Mandela. Y
la situación de hacinamiento y de violación sistemática de derechos humanos, precisamente por razones de una defectuosa e incoherente y una colcha de retazos, excúsenme la expresión un poco coloquial, en que se ha convertido la política criminal que impacta fuertemente la política carcelaria. Bienvenido pues este trámite y esta discusión, y por ello me he permitido que se disponga a cada uno de los honorables senadores de la Comisión Primera la entrega de un texto de dosimetría penal, que es muy importante, donde ustedes van a ver desde el punto de vista empírico, desde el punto de vista pragmático, cuál es la situación tan caótica que hemos manejado en estos últimos 15 años. Les agradezco y creo que este Congreso y esta Comisión Primera está dando un paso muy importante en una dirección que se reclama desde hace años, no solamente por la sociedad colombiana, sino por un Estado democrático, respetuoso de los derechos, y eso es lo que tenemos que construir. Señor Presidente, señores senadores, mi reconocimiento por el esfuerzo, por el denuedo y la dedicación que ustedes han hecho en este proyecto. Muchas gracias y espero que sigamos en este trámite que sin lugar a dudas puede llegar, y así esperamos que sea, a ser un punto de partida de una política penitenciaria y criminal coherente, y donde se tenga en consideración la dignidad de los presos, pero también se tenga en consideración la protección de la ciudadanía. Muchas gracias. Gracias a usted, señor ministro. Secretario, ¿sí vas a leer unas proposiciones que han sido radicadas en Sí, señor presidente. Comisión Primera del Senado, cítese en fecha y hora a definir por la mesa directiva de la honorable Comisión Primera Constitucional del Senado de la República a debate de control político al señor ministro de Defensa Nacional, doctor Luis Carlos Villegas Echeverri, para organizar seguimiento de la política pública encaminada a la sustitución voluntaria, programa de sustitución de cultivo y la erradicación forzada. Invita al señor Procurador de la Nación, doctor Fernando Carrillo, al señor Contralor General de la República, doctor Edgardo Maya Villarón, al señor Defensor del Pueblo Nacional, igualmente invita al Alto Consejero Presidencial para el Conflicto, doctor Rafael Pardo Ruedo, y al director de la Agencia para Sustitución de Cultivos Ilícitos, doctor Eduardo Díaz Uribe. Trae un cuestionario y lo firma el senador Alexander López. Hay otra proposición del mismo senador Alexander López que dice: se solicita al señor Presidente de la República, al señor Ministro de Defensa, se tomen todas las medidas para garantizar la vida, seguridad y tranquilidad de las comunidades de la zona rural del distrito de Buenaventura, y también del senador Alexander López Maya, quien ha denunciado presencia de cultivos ilícitos. Están leídas las dos proposiciones, señor presidente. En consideración las proposiciones leídas, abre la discusión. Anuncio que va a cerrar, se queda cerrada. ¿La aprueba la comisión? Han sido aprobadas por unanimidad, señor presidente. Sírvase a anunciar proyectos para la próxima sesión. Por disposición de la presidencia, en la próxima sesión se discutirán y votarán los siguientes proyectos. Proyecto de acto legislativo 2 del 2017, Senado, por medio del cual se modifica el artículo 328 y 352 de la Constitución Política de Colombia. Proyecto de ley 30 del 2017, Senado, por medio del cual se modifica el decreto 888 del 2017. Proyecto de ley 34 del 2017, Senado, por medio del cual se fortalece el ejercicio funcional de las personerías municipales. Proyecto de ley 98 del 2017, Senado, por medio de la cual se convoca una Asamblea Nacional Constituyente en los términos del artículo 376 de la Constitución Política para efectuar una reforma integral y estructural de la justicia. Proyecto de ley 55 del 2017, Senado 090 del 2016, Cámara, por medio de la cual se modifica el artículo 1025 del Código Civil. Proyecto de ley 20 del 2017, Senado, por medio de la cual se reforma el decreto 1421 de 1993 en relación con la remuneración de los alcaldes locales, y el proyecto de ley 8 del 2017, Senado, por medio de la cual se crea el registro de deudores alimentarios y morosos, REDAN, y se dictan otras disposiciones. El proyecto de acto legislativo 3 del 2017, Senado, por medio del cual se reforma la Constitución Política de Colombia, lo relativo a remuneración de los miembros del Congreso. Proyecto de acto legislativo 6 del 2017, por medio del cual se reduce el Congreso de la República de Colombia y se hace más eficiente el gasto público. Proyecto de ley 62 del 2017, por medio de la cual se introducen las sanciones para la inasistencia de los congresistas y funcionarios.
Proyecto de acto legislativo 3 del 2019, por medio de la cual se reforma la Constitución Política de Colombia en lo relativo a remuneración de los miembros del Congreso. Este ya está. Proyecto de ley 40, por medio de la cual se establece la Jornada Nacional de Conciliación Extrajudicial y se dictan otras disposiciones. Proyecto de ley 270 del 2017 y 66 del 2010, por medio de la cual se reforma la edición del Código Civil. Proyecto de ley número 138 del 2016, por medio del cual se categorizan los municipios de Santiago de Cali como distrito especial, deportivo, cultural, turístico y empresarial de servicios. Proyecto de ley 86 del 2017, por medio del cual se modifica y adiciona la ley 5 del 92, se crea la Comisión Legal para el Adulto Mayor del Congreso de la República de Colombia y se dictan otras disposiciones. Proyecto de ley número 97 del 2017, Senado, por la cual se establecen los valores mínimos de fijación de cuota alimentaria. Y ese es el último proyecto, señor presidente. Están anunciados los proyectos que por su decisión se someterán a discusión y votación en la próxima sesión, señor presidente. Además, en el día de la mañana se llevará el debate sobre... ¿Sobre qué es el tema? Sobre la situación de hidrocarburos. Sobre situación de hidrocarburos propuesto por la senadora Paloma desde hace varios meses. Ya anunciamos todo, ya está todo. Se levanta la sesión y se convoca para mañana a las 11 de la mañana. Se convoca a esa hora porque a las 10 hay un simulacro, me acaban de informar acá. Entonces esperamos a las 11. Así se hará, señor presidente.